Adolfo Dorado Belloso, nuevamente en este conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas ha egresado nuestra invitada de hoy, Laura Pelayes, abogada litigante en el Foro de San Juan, hoy directora del Instituto de Derecho Procesal Civil de ese foro, es el colegio, se llama Foro de Abogados de San Juan, y como cosa muy importante, y por elección de pares, es consejera en el Consejo de la Magistratura de esa provincia. He tenido varias conversaciones anteriores respecto de las reformas introducidas en los últimos años a los códigos procesales civiles. Hace poco hablé con gente de Mendoza, con gente de Santa Fe, con gente del sur. Y hoy quiero hablar con Laura Pelayes, hacer un balance, aprovechando que se cumplen 5 años de la vigencia del actual Código Procesal Civil sanjuanino. Ese código fue hecho al influjo de los ímpetus reformistas que tuvo el anterior ministro de Justicia, el doctor Garabano, que inexplicablemente, siendo él fiscal y penalista, practicante de un sistema acusatorio importante en el país, entregó, aconsejó, prohijó, rezó para que la reforma procesal civil fuera de lo más inquisitorial posible. Tanto la prohijó que hizo una comisión de notables, casi todos jueces, hijos de jueces, cónyuges de jueces, jubilados en la actividad, para que hicieran la reforma general, al margen los abogados, por supuesto. Pero además, con ese código, colonizó los superiores tribunales de justicia o las Cortes Supremas Provinciales, aconsejando que por acordada reformaran los códigos procesales civiles para oralizar los procedimientos. Cosa terrible si las hay, y nadie dijo nada, tampoco en San Juan. Que se hizo una reforma por ley, una reforma comandada por jueces, por supuesto, con los intereses de los jueces, que no son precisamente los intereses de los abogados. Yo hace años que digo que cuando el código lo hace un juez, se ponen cosas en el código, normas, que potencian, empoderan el natural poder de los jueces. Cuando lo hacen los abogados, ocurre todo lo contrario. Notarán ustedes que en los códigos hechos por los jueces se habla, por ejemplo, de la ponderación de la conducta de los abogados. Se los excluye de ciertas audiencias. Se tolera que los jueces los echen de las audiencias, que les regulen o no honorarios a voluntad según les parece o no que han trabajado bien o mal. Cosa que, por supuesto, no ocurre cuando los códigos los hacen los abogados. Pero esta es la tónica de la época. Una tónica que nos viene de Europa, por otra parte. Estamos importando tesis judiciales, jurisprudenciales, doctrinantes, que nos vienen de países que son monárquicos y, por supuesto, totalmente ajenos a lo que nos pasa en América, que somos republicanos. América Latina adoptó la idea de república desde 1787. Llevamos más de 200 años de república. La experiencia republicana en España dejó cientos de miles de muertos. No se habla en España de república porque puede llegar a sangrar mucha gente. Francia tuvo varias repúblicas, Italia lo mismo, y todas terminaron mal. Y las constituciones son constituciones monárquicas o cuasi monárquicas. El otro día, a raíz de una conversación que tuve con algunos de los abogados americanos que están colaborando conmigo en este conversatorio, descubrimos que no hay ninguna constitución europea que tenga en sí contenida el sintagma del debido proceso, que para nosotros es pan de cada día en todas las constituciones.
palabras más, palabras menos, porque el argentino no tiene el sintagma, pero habla de la inviolabilidad de la defensa en juicio, igual que lo hace el Paraguay. O Chile, que habla de un procedimiento racional y justo, con el contenido ideológico, filosófico, jurídico, de lo que nosotros entendemos por debido proceso. Yo creo que estamos en los antípodas de la Constitución, que cada día nos va peor, que la gente de la calle no nos quiere, que cree que somos todos una alegre gavilla de bandidos, que la doña Rosa, la señora de la esquina, prefiere el peor de los arreglos algún día tener un juicio o una sentencia, y es que llega. Y entonces me parece que es bueno que empecemos a hablar de esto. Una vieja película argentina de Graciela Borges se llamaba De esto no se habla. De esto no se habló durante años en la Argentina. Yo soy un hombre que no quiero ser políticamente correcto. No, a mi edad no me interesa. Las cosas hay que decirlas y las digo. Por eso esta conversación que hoy le he planteado a Laura sobre el balance de la reforma procesal sanjuanina de los últimos 5 años. Es tiempo propicio para hacerla. Laura, bienvenida desde el dolor de ejercer la profesión en San Juan y ahora además siendo una cotitular del ejercicio, del sano ejercicio de elegir a los jueces. Quiero que me digas cómo se siente un abogado hoy en San Juan, después de 5 años de aplaudida, aunque no aguardada, pero muy aplaudida reforma. Bienvenida Laura, esta es tu casa y te escucho con toda atención. Bueno, en primer lugar, le agradezco la posibilidad de haberme convocado para compartir este conversatorio, porque a mí me llena de orgullo, realmente. Poder cursar la maestría en Rosario para mí fue un hecho bisagra en mi vida profesional y en mi vida personal. Hubo un antes y un después. Yo siempre sentí mucha atracción a lo que era el derecho procesal, pero al conocer el sistema garantista que usted tan ejemplarmente nos enseñó junto con todo su equipo de profesores, nos hizo ver como la otra cara del proceso, del deber ser, de cómo debíamos manejarnos y que también nosotros, desde nuestro actuar como litigantes, podíamos empezar a cambiar algunas realidades. En San Juan, como calculo que será en el resto del país, se torna difícil la litigación por muchos factores. Bueno, al margen de este año atípico, nuestro proceso, nuestro procedimiento es bastante activista porque le da mucho poder a los jueces. Con la reforma de Justicia 2020, que acá se llama Justicia Cerca, incluso se implementó lo que es la técnica de la oralidad por medio de acordada, ni siquiera se reformó. Y así estuvimos con ese ensayo de la técnica de la oralidad, introducida por acordada, con procesos pseudo civiles y pseudo escritos, hasta marzo de este año, que salió la reforma, febrero-marzo, salió la reforma, la última reforma del código, donde ya introducía la oralidad. Te interrumpo, Laura. Sí. O sea que San Juan practicó con alegría, sin ninguna suerte de vergüenza, la ilegalidad de que un superior tribunal de justicia modificara una ley, se convirtiera en legislador mediante acordada, que es un acto administrativo. Y por supuesto nadie dijo nada. Y en realidad las voces que por otro lado. Las voces que nos oponíamos, éramos mirados como, éramos casi censuradas porque pensaban que nosotros queríamos denostar el Poder Judicial o la justicia en sí. En realidad, lo que queríamos acotar y acompañar era el ejemplo de lo que había sucedido en otros lados y posibilitar de que esa reforma se hiciera en forma legal por medio de un proyecto de ley, como después terminó saliendo. Pero en el afán de
apurarse y de introducir esta nueva técnica, porque ellos los llaman sistema, y costó mucho levantar las voces para ir hablando de la diferencia de lo que era una técnica, de lo que era un principio, de lo que era una regla, con lo cual, ¿por qué le decía que era un antes y un después? Me facilitó mucho el hecho de conocer este sistema, después llegar a la dirección del Instituto de Procesal Civil, donde me acompañan muchos jóvenes procesalistas que están conociendo a través de mí y de otros que han cursado la maestría en San Juan, la otra cara de la moneda y la otra forma de litigar, y cómo se debe poner un poco de freno, hacer valer este triángulo del que hemos hablado siempre, del juez como director del proceso frente al actor y al demandado. Hemos tenido también la bendición de poder ya ubicar 4 jueces garantistas, que no es un hecho menor, en San Juan. 2 han ido a Cámara, una está en la justicia laboral y otra está en la justicia de paz. Bueno, y todo eso... Eso fue un milagro, bueno, los milagros existen. Y usted es uno de los hacedores, porque todos pasamos por su maestría y quedamos como muy emocionados y muy compenetrados y comprometidos con la idea de incorporar estas normas o este sistema garantista en la litigación sanjuanina, lo cual nos va costando, pero se hace de a poco, se hace camino al andar. La idea es hacer un semillero para que esto lo podamos ver en algunos años más. No sé en qué posición estaremos, si estaremos ya litigando, pero igual va a ser una satisfacción. Si no, usted es la mejor prueba de ello, que a lo mejor empezó con las primeras cortes y ahora está diseminado por toda América y también por Europa. Junto con la reforma de procedimiento también esta técnica de oralidad empezó con una audiencia inicial donde el juez también tenía un exceso de poder y donde el triunfo ellos lo aplicaban estadísticamente por la cantidad de acuerdos y conciliaciones que se lograban en la audiencia inicial, lo cual también me valió algunas discusiones porque muchos de los acuerdos y de las conciliaciones eran casi extorsivas, donde el juez tomaba participación y hacía ver, bueno, los bienes y los males, y quería todo terminarlo en una misma audiencia, donde la conciliación debería haber estado en cabeza de un tercero que sea ajeno, porque son otras las herramientas que utiliza el mediador, distintas de las que utiliza el juez. Entonces, todo eso logró, ahora está un poco más calmado porque no se han podido llevar tantas audiencias o las audiencias se toman por Zoom, lo cual, esta inmediatez que teníamos antes y de las cuales se jactaba la jurisdicción, en realidad muchas veces era perjudicial a los litigantes y a los justiciables, depende del lugar que ocupáramos, si éramos actores o demandados. Bueno, con el tiempo, aún como lleva poco tiempo el sistema, no se arma el cuello de botella que sabemos que se va a producir porque están subsistiendo 2 sistemas. El tema de la técnica escrita que tenemos para los procesos anteriores y se aplican a todos los procesos que se hayan iniciado antes de esta reforma hasta el momento de la prueba, y los que están a partir de la prueba se les va aplicando la nueva técnica de oralidad, donde hay una audiencia inicial, una audiencia de prueba y una audiencia final. También se implementó la oralidad en segunda instancia, donde también a consecuencia de la pandemia no hemos tenido posibilidad, salvo 1 o 2 en todos los que hemos
a mí en el caso de los postulantes, que era también una de las preguntas, que cuál era el concepto, qué era lo que veían, y cuáles eran las cuestiones favorables que ellos veían y cuáles eran los perjuicios, ninguno había llegado a la etapa de oralidad en segunda instancia, y si no, habían estado como acotados porque no tenían el training de el alegato oral, que ni ninguna de las técnicas de oralidad. Es decir, primero se nos impuso la técnica y luego se nos intentó entrenar. En todo al revés. No, primero se te impuso el procedimiento, sin que la gente supiera la técnica adecuada para poder cumplirlo. Siempre Exacto. pasa así, ¿no? La gente cree que cambiando de código. Mira, yo por experiencia de muchos años sé que para que la cosa cambie, primero hay que hacer la ley orgánica. Organizar el poder conforme yo quiero que funcione. Segundo, capacitar en el funcionamiento. Que no pase como en América Latina, que se ha pasado del inquisitivo al dispositivo o al acusatorio, sin más. Y la gente que antes la capacidad tiene que hacer así, y no lo entienden. No entienden ni la filosofía, ni la ideología, ni la técnica, no entienden nada, ni siquiera la moral del sistema. Y eso hace que la cosa no funcione. Y además, algo más que quiero que después me lo digas. Según estadísticas serias, prospectivas alemanas, hace falta un juez en la misma competencia material, territorial y funcional cada 5.300 personas. ¿Cuánta gente tiene el Foro de San Juan? El Gran San Juan, el que concurre a la justicia de la ciudad de San Juan. ¿Qué población puede haber? Y nosotros somos cerca de 800.000 habitantes, de los cuales... Dividamos por 5.000. Estamos necesitando 160 jueces para que eso funcione sosteniblemente. ¿Cuántos jueces tenemos? Y nosotros tenemos... Civiles en San Juan. Jueces de primera instancia, civiles en San Juan. ¿Cuántos tenemos hay? 12, de los cuales 3 son de familia, o sea que son 9. Y ese falta 160. ¿Te das cuenta que ya no funciona? Tiene el acta de defunción puesta en la calle. Pero bueno, tuvimos que manejarnos con mucho cuidado porque nos convertíamos en detractores de lo que es la técnica de la oralidad y el juicio oral. Y en realidad la idea es acompañar los cambios y hacer ver dónde se puede mejorar o dónde están los errores. Entonces, la idea no es denostar tampoco el trabajo de los jueces, sino acompañar estos cambios. El foro ha logrado tener un diálogo con la Corte de Justicia, que en un momento estuvo cortado, y mucho tuvo que ver también la intervención de un ex alumno suyo, Sergio Safe, que estuvo como vicepresidente del foro de abogados. Junto con el presidente lograron abrir nuevamente caminos, y nosotros, por ejemplo, estamos trabajando ahora desde el instituto también con la Corte, con la finalidad de ordenar esas acordadas, ordenar la ley y hacer un manual procesal como interactivo, cosa de que se puedan... O sea que hay que hacer un manual para explicar cómo sería la ley. Claro. Venga, pero qué absurdidad, mi querida. Hay tantas acordadas que han salido antes y ahora agregadas durante la pandemia, que, bueno, hay que organizar el procedimiento porque si no se puede caer en errores. Estamos yendo al expediente electrónico, pero hemos pasado por la mesa de entrada virtual. Las presentaciones ahora son casi todas virtuales, salvo excepciones. Y bueno, toda esta vorágine nos lleva a que si no vamos marcando un rumbo, vamos directo al fracaso. Cuesta decirlo, no me gusta tampoco decirlo porque la idea es dar un mensaje esperanzador, y aparte de estas cuestiones procesales en el propio Código de Procedimiento, tenemos las cuestiones de toda la cantidad de normas procesales que tiene el Código Civil.
y que nos fueron impuestas de un día para otro, donde los jueces elegían qué norma de procedimiento iban a aplicar, por ejemplo, en el caso de los sucesorios, que el Código Civil prevé la publicación de edictos en el boletín oficial por un día. Sin embargo, el Código de Procedimiento de San Juan establece 3 días en el diario de mayor circulación y en el boletín oficial. La diferencia de costos tampoco no es lo más grave, sino que uno no sabía, depende del juzgado, dónde cayera el sucesorio, la causa, era qué se iba a aplicar, qué ley se iba a aplicar. En oportunidad de que, como se renovaba la Cámara Civil, las cámaras civiles, tuve oportunidad de entrevistar a casi todos los jueces. Y tampoco tienen un criterio con el cual se basan, porque algunos dicen, yo aplico, según la pirámide de Kelsen, la ley nacional. Pero hay una manda constitucional por la cual la provincia se reserva, por esta cuestión federal, el dictado de las leyes de procedimiento. Bueno, otros decían que en base a eso aplicaban el Código de Procedimiento. Otros lo hacían por una cuestión de economía procesal. Y otros le hacían porque les convenía o porque les quedaba cómodo. Entonces, ahí, en ese meollo, uno de los tantos, es donde se nos dificulta al litigante ejercer la profesión. Esto de pechar mostradores. A mí ya me dicen la procesalista, porque siempre a donde apunto es hacerle el planteo procesal para poder facilitar la pretensión y cómo nos vamos a manejar con nuestros clientes. Y en el Oye, medio yo creo, a ver, si 4 jueces civiles dicen 4 cosas distintas respecto del mismo tema, es muy arduo litigar, ¿no? Pero además, si vos querés poner un poco de orden y llevar la sensatez al litigio para comodidad del litigante, que de eso se trata, y te dicen que vos sos petardista, pareciera que cada uno se está poniendo... A ver, yo siempre digo, los jueces tienen en el dintel de su puerta un cartel grande, es decir, ¿qué me importa el justiciable? Y lo que quiera. Y eso yo lo veo en San Juan, ¿no? ¿Qué les importa el justiciable si cada uno hace lo que quiere? Y el pobre abogado, va de la seca a la meca, haciendo verde en el juego número 1, rojo en el 2, sufriendo una humillación constante. Pues dicen, en este juzgado esa norma no rige. Nadie dijo en San Juan que el Código Civil era inconstitucional por violentar el principio de reserva, lo que acabas de mencionar. Una sola persona en la Argentina lo hizo. Además de la gente de mi maestría, pero serio. Lo hizo Héctor Negri, te recomiendo verlo. Entra a un blog de Héctor Negri, ya muerto hace poco tiempo, ministro decano de la Corte de la provincia de Buenos Aires, que escribió un artículo precioso que lo llamó La claudicación de la cultura, haciendo un requiem por la derogación del Código Civil, ¿no? Una maravilla eso, pero fue la única voz. Y en provincias, oye, Cuyo ha sido siempre, Cuyo en general, ha sido un lugar notablemente federalista. Así es. Y sin embargo, nadie dijo nada de ese. Y la aceptaron todos con humillación y alegría y en exasperación. Bueno, pero levantamos las voces desde donde podemos, tratamos. Lo que pasa es que, bueno, todavía estamos litigando, entonces... Pero el que se tiene que levantar es la corte, hija. El gobernador de la provincia, no un modesto abogado de provincia. La corte no dijo nada. Allí está el cáncer de la sociedad. A ver, no solamente la corte, hasta los profesores, muchos doctrinarios, porque yo hice una diplomatura a la par que estaba terminando de hacer la maestría en Derecho Procesal, hice una diplomatura para poder incorporar casi digeridos todos los institutos nuevos que traía el Código Civil,
y comercial unificado, y casi con resignación muchos de los académicos que eran muy prestigiosos y muy conocidos, tampoco levantaban banderas, sino que decían, esto es lo que tenemos, hablaban de las bondades que tenía el código, pero bueno, también cuando empezamos a leer y a analizar algunos institutos, fuimos despuntando el vicio, viendo los maleficios. Pero más allá de eso, también tenemos por ahí el convencimiento que tienen los jueces con este empoderamiento que le da tanto el Código de Procedimiento y el Código Civil, en creerse realmente superhéroes y buscadores de la verdad real, no directores del proceso, donde lo que se realiza es un debate dialéctico, como nos enseñó usted. Ellos quieren investigar, quieren tener la verdad real. Se sienten dioses, hija. Entonces, cuando uno les pone... Se creen dioses. Sí, no les gusta. Pero bueno, por suerte, en Cámara he logrado a veces revertir algunas pretensiones. Lo que pasa es que esto todo termina alargando los procesos. Porque si yo... Vos sabés la distinción que hay entre el juez y camarista y cortista, ¿no es cierto? El juez de primera instancia se cree Dios. El de segunda se sabe Dios. El de tercera es Dios. Que vos hayas encontrado en el que se sabe Dios una revocación de una cosa que dijo el que se cree Dios, acá es un milagro, ¿eh? Tenés que llegar a Dios ahora. Bueno, no, espero no tener que llegar a Dios porque si no me va a alargar mucho más el proceso. Pero bueno, si nosotros quisiéramos hacer, sacar una enseñanza de esto, no quedarnos denostando, y esto que no sea solamente que los jueces lo vayan a tomar como una crítica personal en la figura de su persona, porque es muy loable la tarea que realizan, sino que la idea de estas críticas y de visibilizar todos estos problemas que estamos teniendo es en realidad provocar al litigante para que termine de formarse, para que encuentre caminos, para que nos unamos y ayudemos a desandar las teorías que se han ido incorporando y que nos hacen difícil la litigación. Porque la verdad es que los spots publicitarios, no solamente de acá, de todo, Justicia Cerca, el acceso a la justicia, el acercamiento a los vulnerables, no lo estamos logrando en los tiempos que necesitan los justiciables. Entonces, no nos queda otra que estudiar, que formarnos y capacitarnos para que cuando ya masifiquemos podamos dar vuelta esta historia. Por lo menos ese es la meta que yo me he propuesto junto con varios de mis pares, y esto nos va a llevar un tiempo. Pero bueno, se hace camino al andar y esta es la idea. Se nos está haciendo difícil a los litigantes y eso ha hecho que en los últimos concursos de postulantes a jueces, a fiscales, tengamos un exceso de postulantes. 289, 150 entrevistas, a lo mejor tuvimos 180 para 7 cargos. Ahora vamos a implementar el sistema acusatorio. ¿Cómo se va a implementar? Se ha aprobado el código. Está aprobado, pero está en suspenso hasta que podamos nombrar 30 funcionarios que necesitan para habilitar el sistema, una parte del sistema. A ver, hija, ¿tiene sistema acusatorio en lo penal? Sí, recién ahora se ha aprobado. ¿Y cómo lo van a compaginar con el sistema ultra, archi, recontra, inquisitivista que es el procesal civil? ¿Con qué incoherencia interna? Y bueno, dicen que están dando cumplimientos a lo que se había pautado en Justicia 2020, porque nosotros estábamos como muy atrás, o sea, el sistema inquisitivo realmente, aparte de estar colapsado... Mi enojo, Laura, mi enojo es porque la gente no entiende de lo que está hablando, ¿no?
Vos no puedes tener un sistema jurídico incoherente. No puede haber un sistema acusatorio en lo penal con un sistema inquisitorial en lo civil, cuando son ideológicas, políticas, jurídicas, filosóficas y moralmente incompatibles. Pero además el juez de lo civil subroga al de lo penal y viceversa. Son suplentes naturales cuando faltan en la lista de recusaciones. El que viene con la mentalidad inquisitiva no puede decir, hoy voy a hacer todo lo contrario. Tenés que prepararlos. Bueno, El sistema ese... acusatorio funciona en Chile, que puso una millonada de dólares para poder hacerlo funcionar. nosotros, Funcionó sí. con plata. ¿Cuánto van a poner jueces nuevos para que esto funcione acusatoriamente en San Juan? Nosotros en esta primera etapa se van a poner 5 jueces de garantía. 5. 5. 14 ¿Para cuántos habitantes? 780.000, 800.000 habitantes. Necesitando 160 van a poner 5 jueces. No se va a aplicar a todos los delitos, porque bueno, ha quedado la parte residual del sistema inquisitivo, donde van a haber juzgados abocados a resolver lo residual con el código viejo. Y lo Así que que algunos van a ser sí, pero otros van a ser no. Buenos, pero no tanto. Doble incoherencia. ¿Dónde está la igualdad ante la ley allí? Pregunto. ¿O nadie va a sostener esa desigualdad? Lo de antes y lo de después. Bueno, según cuentan, los tiempos apremian, tenemos que estar a la altura de las circunstancias, de los cambios, se viene el expediente electrónico en materia civil, entonces todas estas cuestiones necesitan regularse a grandes pasos y poder, tratar de estar a la altura de las circunstancias. Están muy motivados, están compenetrados con el proyecto. El tema es cómo se va a llevar a cabo y cómo va a caminar. El tema que preocupa, ¿sabés cuál es, Laura? Que lo hacen de muy buena fe. Primero, son muy buena gente. Y segundo, son de buena fe. Porque si fueran de mala fe, bueno, te defendés, pero son de buena fe. Creen que están haciendo bien. A la larga todo esto se desnuda, porque no es sustentable. En X tiempo más un día esto se termina y vamos a caer en un desprestigio mucho más importante que el que tiene la justicia hoy. Pero nadie lo ve, ¿no? No quieren verlo. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Contame, ¿qué dice la Corte en todo esto? Bueno, la Corte está impulsando estos cambios. Hay demasiados cambios, no sé con cuántos recursos, porque, por ejemplo, la primera parte del acusatorio que se implementó fue flagrancia, que ha funcionado muy bien. Es el modelo respecto de muchas otras provincias, donde ahora con el tema de la pandemia no ha colapsado el sistema, pero digamos que se ha estresado porque han tenido exceso de causas para resolver, porque los jueces de faltas, ante la violación de los DNU, no quisieron intervenir para llevar adelante los procesos, las contravenciones que se producían. Entonces, las llevaron a cabo. ¿Cómo? El que violaba la pandemia era procesado. Claro, por el ¿Y no sistema quisieron de intervenir flagrancia. los jueces? Los jueces de faltas, decía que ellos... ¿Por qué no? Porque decían que no tenían estructura suficiente de empleados. ¿Y a quién lo mandaron? A flagrancia, al sistema de flagrancia, que era cuando los delitos, bueno, cuando son sorprendidos cometiendo el delito, es decir, la fiesta clandestina, el asado. Vos conocés la experiencia mendocina donde esto se inventó, ¿no es cierto? Pero ellos nos vendieron como que estaba genial en Mendoza. Acá han venido algunos académicos desde Mendoza
a decirnos que el sistema funciona y los procesos orales, bueno. ¿Y vos le preguntaste a algún condenado si la cosa funcionaba? No me dejaban, no he llegado ahí. Por eso, estadísticamente, en los primeros tiempos, les ha dado resultado. Nadie preguntaba esto. Pero es que no nos escuchan, hija. A ver, no hay proceso. Esta es la realidad. Mira, que yo estamos... estoy asustado, ¿no? Antes teníamos, hace unos años, el ILANUD, que está en Costa Rica, hizo un estudio muy importante de cuántos presos sin condena existen en América Latina. El número es enorme, es un porcentaje, 70-80% de la gente, de la población carcelaria no tiene condena. Este sistema de presos sin condena, con este cuento de la flagrancia y de los juicios abreviados que nacieron en Cobra hace unos años, nos ha llevado ahora a condenados sin proceso. Terrible, claro. Vos sos abogada, ¿no? Para el que hace la estadística, qué bueno, tengo 235 condenas. Preguntaron a los condenados si fueron bien condenados. ¿Qué sintieron ellos respecto de la condena? Porque nadie lo advierte, el estar preso, sin condena, es peor, no es peor, el otro es mucho peor, el de ser condenado sin proceso, porque el proceso es la garantía, hija. ¿Seguro? Nació como un límite al poder y lo hemos desplazado, los jueces lo han desplazado con este cuento de hacer estadísticas desde la flagrancia. Habría que hacer una capacitación con la gente joven en el foro de abogados, ¿no? Porque la gente de mi edad al menos es irrecuperable. Además, la necedad es irrecuperable. Y la ignorancia a mi edad es irrecuperable. Pero a tu edad no. A la edad del chico recién recibido menos todavía. Hay que enseñarles de verdad, defender los derechos de la gente ante quien le puede quitar la vida y la libertad. Que son precisamente los que más poder tienen, los jueces de derecho. Los que juegan con el proceso, el decir de Andrés Meroy, ¿no? Cuando el proceso está a favor nuestro y en contra de ellos. Te darás cuenta que yo estoy muy de capa caída con todo esto, ¿no? Bueno, yo porque San Juan es una provincia muy querible, jurídicamente fue muy querible, con abogados importantes, con juristas importantes. Y sin embargo hemos caído en una hondonada de la cual es muy difícil salir, Laura. Me estás contando, cuando vos le contás le decís lo que pasa, te están denostando, que vos estás petardeando el sistema. ¿Qué sentís vos con eso? ¿Cómo te sentís vos como abogada? Y la verdad que estoy en una posición bastante endeble porque en el cargo de consejera, por ahí yo tengo que moderar el entusiasmo porque represento a todos los abogados. Y no todos los abogados alcanzan a ver los maleficios que esto puede traer a la larga, todos los males, las consecuencias. Porque para eso, maestro, hace falta ponerse a estudiar. Yo cada vez que tengo un concurso me tengo que poner a estudiar. Si son jueces civiles, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar del Código Civil, del procedimiento. Ahora que vamos a elegir lo del sistema acusatorio, repasar lo que es teoría del proceso y leer el código como está realizado. Y bueno, entonces en esta posición tengo que tratar de moderar el entusiasmo al decir las cosas para ser escuchada, porque por ahí es esto, creen que uno denosta el sistema y en realidad lo que quiere hacer es un acompañamiento. Es verdad. Decime, ¿en qué consiste hoy un concurso de judicial? ¿Qué le toman para saber el concurso? ¿Un caso? ¿Un expediente? No. No está reglamentado en el Consejo de la Magistratura acá en la provincia, ni siquiera tenemos sistema tabulador. Es una entrevista personal
donde desde que yo he asumido en el consejo, este nuevo consejo, porque se renovó casi en su totalidad, hacemos preguntas técnicas, de conocimiento técnico. Y bueno, vemos la trayectoria y valoramos en lo que podemos, porque son entrevistas breves. Y después la elección es política, porque elegimos la terna y va a la ¿Cuánto Cámara. tiempo una entrevista? Y hay entrevistas de 3 a 15 minutos. Así, de 3 O a sea 15 que vos en minutos. 10 minutos determinás quién va a ser el juez para toda la vida. Recuerde que esta es una provincia chica y nos conocemos. Yo tengo acceso a los currículums Hija, antes. mira, yo tengo un consejo de la magistratura. Las constituciones en América Latina fueron siempre, dejaron librado al Poder Ejecutivo la designación del juez, previa acuerdo de una legislatura e investidura por el Poder Judicial. Es decir, a la designación de un juez concurren los tres poderes. Sí. Y siempre hay un responsable de esto. El responsable es el gobernador que lo nombra, que lo propone, los legisladores que le dan acuerdo. Y si hay un error normativo o ilegal, la Corte no puede tomarle juramento. Ha ocurrido. Gente que no tiene la antigüedad, la Corte no le tomó juramento. Nunca ha ido tan mal la justicia en la Argentina como desde el año 94 el Consejo de la Magistratura. En mi provincia se hizo un consejo, una autolimitación de un gobernador que creó una suerte de consejo de magistratura como el de ustedes, que toma un concurso y le toma 2 casos. Le da una máquina de escribir, le da 4 horas y un caso generalmente absurdo e imposible de ser concebido. Noche de lluvia, neblinosa, un auto marcha atrás, toma un caballo que venía dando... Puede pasar una vez en la vida. Y le tiran problemas de terceros y de... Dificilísimo, es resolverlo en 4 horas. Y con eso, se le da a la persona el cargo, le dan un puntaje, pero nunca se ha concursado la gestión judicial. A ver, el juez de lo civil, si le preguntás un caso técnico de posesión o de propiedad o de lo que fuere, él sabe derecho civil. Pero el caso de la posesión que le preguntaste puede ocurrir una vez en la vida o una vez al año, a lo sumo. Pero el juez diariamente regula honorarios, preside audiencias, hace preguntas, embarga, cautela, contracautela, hace muchas cosas. Y de eso nunca he visto un concurso de la gestión judicial. Nadie lo hace ni lo sabe hacer. ¿Sabes cuánta gente se quitarías de encima? A ver, preside una audiencia de verdad, míralo. Haga usted una cautela. ¿Qué haría usted con esta cautela? Pero además, yo sé que los concursos en mi provincia son tramposos. He descubierto cómo se hace la trampa. Mediante citas, por ejemplo, en la sentencia. Citarlo, por ejemplo, a Demolón en una sentencia de juicio de desalojo. Imposible. El primer comentarista de Código Civil francés, ¿qué tiene que ver acá? Ese era el punto para saber que eso que no tiene nombre era fulano de tal, ¿no? Pero ¿sabés qué, Laura? A mí me parece que hay cosas que no se pueden concursar. Yo te pregunto a vos, que sos consejera, ¿cómo se concursa la contracción al trabajo? ¿Cómo se concursa la decencia de espíritu? ¿Cómo se concursa la falta de interés del bolsillo? Bueno. ¿Cómo se concursa el amor por la gente? ¿Cómo se concursa la piedad con el justiciable? No hay concursos posibles. Estamos haciendo toda una mentira. Yo te lo digo a vos por el afecto que te tengo, hija, ¿no? Pero estamos todos concurriendo a una cosa que en sí misma es inconstitucional. El consejo nació por un pacto
de no agresión entre Menem y Alfonsín. Así nació históricamente. Sí. Pero las constituciones médicas no funcionan así, ¿eh? Y quiero recordarte que el Consejo de la Magistratura nació en Italia, el país más corrupto de la historia, que se llamó Mani Pulite, y que el primer Consejo de la Magistratura fue un gatopardismo. Tommaso de Lampedusa, en una obra que se llama Il Gattopardo, dice en Sicilia, a fines del siglo XIX, hay que algo cambiar para que nada cambie. Y así fue eso. Y el Consejo de la Magistratura español, el Consejo General de la Magistratura, fue pensado por el Partido Obrero en ese momento para quitarle poder al Poder Judicial, que era monolíticamente franquista. Así nació. Claro. Basta recordar, ver los diarios de la época. Yo fui testigo presencial de eso. Es decir, siempre fue oportunismo político. Y se hizo esto para quitarle el poder al que lo tenía. ¿Y a quién se lo dieron? Y no sabemos. Al que decida preguntarle si el caballo va para atrás en la noche neblinosa y el auto mar... Me parece que no estamos teniendo una buena justicia con todo esto. Y yo haré alguna conferencia de esto, que en San Juan, una charla de 5 minutos, por más gente sirva como único precedente para que yo diga si es bueno o mal juez. Yo era juez de por vida. Lo unjo Dios de por vida, para que me quite la libertad, mi hija, mi casa, mis bienes. ¿No te parece como demasiado, hijita? Igual, el jurado de enjuiciamiento también está funcionando. Y se han abierto también acusaciones hacia jueces penales y civiles. Lamentablemente digo lamentablemente porque no es bueno que los jueces tengan que salir por una sentencia de un jurado de enjuiciamiento. Pero digo, no es tan libre ni tan in eternum ahora el juez. Al juez se lo controla mientras dure su buena conducta. Y también hay tiempos de cambio y ya saben que no pueden vivir atornillados. Lo que pasa es que ahora estamos asistiendo a un recambio histórico. Yo recién ahora, después de... Estamos asistiendo a denuncias políticas, hija. No me gusta el resultado de un pleito y el buen juicio. No a todos, pero vos sabés que sí hay de eso. Sí, también, por supuesto. Pero el recambio histórico es porque se han jubilado muchos de los jueces. A mí me ha tocado renovar la mitad de la Corte de Justicia en lo poco que llevo yo en el Consejo. O sea, lo que hace la mayoría de la Corte son 5 jueces. A mí me tocó la renovación de 3 y los otros 2 habían entrado 2 años antes. O sea, tenemos Corte nueva, se han renovado las cámaras, la primera instancia también se está renovando, entonces es un momento histórico y hay que tratar de ser lo más cauteloso posible. Claro, ¿la Corte tiene algún tiempo de duración o es sine die? Es sine die. Ahora no sé si vos se sabés va... que la Corte, por ejemplo, vos sabés que la Corte panameña tiene una duración de 10 años y no es reelegible. Que es a donde está yendo todo el mundo, ¿eh? No empoderar para toda la vida, sino un lapso de largo, porque si no, no te puedes quitar al juez malo, al juez decidioso. Claro. Sí, nosotros teníamos jueces que habían superado la edad de su jubilación y continuaban en el cargo sin querer hacer ningún juicio sobre su conducta, pero en realidad no porque su capacidad estuviera disminuida, sino porque por ahí no estaban a la altura las ideas y sus pensamientos, y la forma de litigar iba cambiando y ellos no estaban acorde a los tiempos que se estaban viviendo. Por eso era necesaria la renovación. ¿Con qué edades decís vos? Y el último se ha retirado con 79 años. ¿Vos sos consciente que en la Corte Nacional hay gente que tiene 80 y tantos muy largos? Sí. Sí. Y que están en sus cargos con juicios de amparo.
Yo creo que nosotros acá en San Juan no nos hemos adherido, pero hablábamos en el Consejo que sería muy positivo de que nos adhiriéramos a la ley nacional esta de que establece el máximo de 70 años para los jueces, porque si no se quedan in eternum, no se quieren ir. Yo te voy a recordar una cosa. La Constitución santafesina del año 62 establece que los jueces tienen estabilidad propia hasta los 65 años, si están en condiciones de jubilarse ordinariamente en ese momento. Si no, se mantienen hasta que estén en esas condiciones, a la edad que fuere. Pero si yo tengo de la antigüedad 35 años, al cumplir 65, tengo que ir. Acá hubo un magistrado a quien se le pidió la renuncia porque estaba en esas condiciones. Quiero que recuerde que a los docentes universitarios se los cesa sin más. Vos cumpliste 65 años y al día siguiente recibí la carta de cese del cargo que tenés en la Universidad Nacional. Acá se le pidió la renuncia y ese miembro de la Corte se amparó ante la Justicia Nacional. Nadie sabe ni nadie lo dice a esto. Pero si yo me amparo santafesino, litigando contra Santa Fe, ¿de dónde resulta competente la Corte Nacional conforme a su competencia del 100 y 101 del Código de la Constitución? ¿De dónde sale? No tiene competencia originaria. Porque no soy yo contra un sanjuanino, soy yo contra mi provincia. Claro. No puedo ampararme en la Corte originariamente. Y él fue, y lo ampararon. Y le dijeron que como la Constitución Nacional no tenía ese límite de 65 años, ninguna Constitución provincial podía tenerlo. A raíz de lo cual lo ampararon y lo dejaron hasta que cumplió 75, 80 años. El hombre se fue de la justicia en su momento, virgen de sentencias. Pero eso sirvió para que alguien tuviera el caso y lo mencionara y se quedaran sin edie en las cortes. Pero es como vos decís, ¿no? No se tiene, no es que no se tenga la fuerza, no se tiene la iniciativa o la capacidad de adecuación al tiempo o el conocimiento de las últimas reformas. Es muy difícil estar al día en materia jurídica cuando todos los días se cambia una ley. Claro. Es más, vemos que incluso entre los litigantes hay una parte que ha quedado fuera, porque esto de aprender a manejar escáner, de tener las audiencias por Zoom, de tener que mandar en PDF las demandas, las pruebas, es muy difícil. O sea, si no tiene un asistente, pero aparte de ir con turnos, tener que sacar un turno para poder ir a ver un expediente, entonces los ha dejado fuera de litigación a un grueso. De 60 para arriba hay personas muy activas, muy dinámicas, pero donde la tecnología y las TIC los han devorado. Lo mismo, o sea, les debe pasar, calculo yo, a los jueces. Por eso es que se ha producido este recambio histórico. Laurita, estamos llegando al final de esto. Estoy muy contento con esta charla. Se van reactivando las opiniones en Mendoza, en San Juan, en Neuquén, en Salta. Hay voces dolientes en todas las provincias de los abogados que están hablando de cómo se litiga en lo civil y en lo penal. Yo tuve una conversación con Eduardo de Oro en lo penal que fue terrible también, para llorar a gritos lo que está pasando en Mendoza en lo penal. Yo estoy muy contento con esta charla, dolorosa la charla para los abogados. Pero me gustaría que me terminara esto con un pensamiento tuyo. Ponete en consejera, ponete en abogada litigante importante. ¿Qué le dirías a la gente más joven? Para que esto no quede como una cosa triste, ¿no? Claro. Como un mensaje de esperanzador. Y con eso terminamos. Bueno, es lo que yo
había recalado a la mitad de nuestro conversatorio, que en realidad la crítica no es para que nos pongamos a llorar, para que denostemos la actividad de los jueces, que tienen una tarea noble, sino que nos sirva de motivación a los litigantes para saber que tenemos que perfeccionarnos, que tenemos que conocer el proceso, que tenemos que estudiar y capacitarnos para poder estar a la altura de las circunstancias. Que hay que hacerles planteos novedosos a los jueces, porque los jueces también tenemos que motivarlos para que, si no estudian, se pongan también a la altura de los hechos y de los momentos que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Entonces, los llamo, los convoco, los insto a que tomen los libros, a que escuchen, bueno, yo digo tomen los libros porque yo también soy de la era papel, pero que escuchen entrevistas en YouTube, que se prendan en los conversatorios. Hay una gama increíble, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica, de conversatorios, de entrevistas, de audiencias, de armado de seminarios para poder capacitarse. Entonces, así como por ahí le dedicamos tiempo al ocio o al escrito, le dediquemos tiempo también a nuestra alma y a nuestra mente para cultivarnos, porque el conocimiento es lo único que nos va a ayudar y a doblegar las cosas que están mal, a tener paciencia y a fortalecernos para poder transitar estos cambios y afianzarnos. Y bueno, mi agradecimiento por convocarme, por tenerme siempre presente. Para mí es el maestro, siempre lo digo y siempre lo he dicho con mucho cariño, y es más, mis colegas dentro del instituto saben que cuando yo digo maestro, digo Alvarado Belloso. Así es que está popularizado entre mis amistades y colegas. La verdad que un placer haber podido compartir este largo rato con usted, maestro. Querida Laura, un beso grandote, ¿eh? Me voy contentísimo con esto. Me sirvió de mucho. Espero que le sirva al resto del mundo con el aspecto que lo hemos hecho, ¿eh? Un beso grande y hasta siempre, querida. Hasta pronto y hasta siempre. Gracias.